Hola, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Primeramente, para desearles feliz día a los papás, dando gracias a Dios porque sabemos que son parte importante dentro de sus hogares, parte importante dentro de la vida de sus hijos. Y bueno, hoy, como cada domingo, vamos a estar dando un mensaje, la palabra del Señor, y ese mensaje va a estar en Romanos. Vamos a seguir en Romanos capítulo 5 y el día de hoy vamos a estar leyendo desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Dice así Romanos capítulo 5, versículos del 12 hasta el 15. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Damos gracias a Dios porque nos permite estar una vez más juntos. Y bueno, vamos a seguir viendo un poco de Romanos 5. Sé que en alguna ocasión el pasaje que estamos viendo hoy lo hemos visto, pero este pasaje creo que es muy importante verlo hoy para complementar lo hablado la semana pasada. La semana pasada hablamos de que Jesús murió por nosotros, aunque nosotros no lo merecimos. Que cualquiera moriría por alguien justo, pero nadie moriría por alguien pecador. Y eso nos muestra su amor al morir por nosotros siendo pecadores. Y nos reconcilia con el Señor y nos vuelve amigos de Dios. Entonces, dejándolo hasta ahí, diríamos, bueno, el mensaje está completo. Pero el siguiente pasaje nos habla de por qué necesitábamos eso, dónde se originó todo, por qué todo esto pasó, por qué todo esto fue necesario. Entonces, el pasaje nos establece una comparación entre Adán y Cristo. Y empezamos con Adán, diciéndonos que Adán pecó. ¿Y qué pasa cuando Adán peca? El pecado entró en la humanidad, es decir, no solamente él pecó, sino todos. Ahora somos pecadores, es decir, yo no puedo decir ese pecado no fue mi culpa. También es parte de mi ADN, por decirlo así, es parte de mi historia, es parte de lo que yo soy. Probablemente muchos de nosotros nos preguntemos qué tiene que ver eso con nosotros, ¿no? Lo que nos lleva a preguntarnos qué significa esta caída para nosotros. La caída se trata, como he repetido muchas veces y creo que también dije la semana pasada, de nuestra ruptura de la relación correcta con el Señor. Se trató de dejar a Dios de lado para ponernos a nosotros en primer lugar, para creer que nosotros éramos el centro de todo, ¿no? Y en lugar de una red de interrelación en la que Dios era el centro, ahora nosotros nos sentíamos lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer al ser tentada, ¿con qué fue tentada? Fue tentada con equipararse a lo que era el Señor. Y es ahí entonces donde surgen todos estos problemas que estamos viendo o que hemos visto desde la semana pasada. Ahora bien, resulta que este pasaje de hoy también nos dice algo que es súper interesante, y es que las personas no pecaban en realidad desde Adán hasta Moisés, es decir, no había una ley. La ley, como recordamos, es entregada a Moisés. Por lo tanto, propiamente, o dicho de manera correcta, entonces, qué sé yo, nadie había pecado como tal, no habíamos roto una ley, mas las personas seguían muriendo. El problema del pecado, sí es cierto, es la transgresión en contra de lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que es puro. Pero el problema del pecado es que introdujo la muerte a nuestras vidas. Cuando hablamos de eso, pensamos entonces en, qué sé yo, muerte espiritual muchas veces y decimos, no, estamos muertos espiritualmente porque estamos lejos de Dios. Pero Dios es la vida misma, entonces eso no solo involucra nuestra muerte espiritual, sino también nuestra muerte física. Y Dios, en su gran amor, quiso dar una solución a esa muerte espiritual que nos mantenía alejados de Él. Y también quiso darle una solución a esa muerte física que nos relegaba a morir para siempre.
Y ese regalo nos lo da a través de Cristo. Entonces se establece toda una comparación entre Cristo y Adán, y si nos dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Entonces, ¿qué hace tan especial a Jesús? El hombre y la mujer fueron egoístas, como creo que ya mencioné. Y al ser egoístas, el hombre y la mujer quisieron ponerse en el centro de todo. Quisieron ser iguales o más que Dios. Y entonces es ahí donde, movidos por su vanidad, movidos por sus deseos, ellos terminan cediendo ante la tentación y terminan intentando ser algo que no son, rompiendo la relación correcta con Dios. Jesús es especial porque a través de Jesús el Señor nos muestra su perdón, su favor y su amor, dándonos un regalo que no nos merecíamos, mostrándonos que aún a pesar de que nosotros intentamos darnos un lugar que no era nuestro, el Señor nos sigue amando, mostrándonos que el Señor sigue viéndonos como ese papá que busca corregirnos y ponernos en la senda correcta, como ese papá que busca enseñarnos qué es lo que está bien, como ese papá que nos ama tanto. El mensaje del regalo inmerecido cambió mi vida, y es por eso que a mí me encanta, ¿no?, poder compartir con otras personas, o me fascina, o me llena de tanto gozo poder compartir con otras personas algo que cambió mi vida. Y es que, como dice la palabra, y se los voy a leer, dice en Mateo 10, versículos 29 hasta el 31. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a la tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda bandada de gorriones. Entonces la palabra es súper clara. Cuando Jesús envía a sus 12 discípulos a que hicieran misión, les está diciendo que somos súper valiosos para Dios. El pasaje de hoy nos habla de cuán valiosos somos para el Señor, aun cuando no teníamos valor. Nuestro valor nos lo da el Señor, nuestro valor viene del Padre. Nuestro Papá celestial nos ama tanto que entregó a su Hijo por amor a nosotros, para darnos un regalo a nosotros que hoy, siendo el Día de los Papás, el Día de los Padres, hoy ese papá que tenemos en los cielos nos da ese regalo tan especial. Nos lo sigue dando y nos lo dará hasta que Él venga. Y es tan especial saber que a través de ese regalo nosotros pasamos a tener un valor que antes creíamos no tener. El Señor en este pasaje manda a sus discípulos y los manda diciéndoles que no tengan miedo de anunciar esta palabra. Hoy yo quisiera animarte para que esta semana y a lo largo de tu vida no tengas miedo y que puedas compartir esta palabra que decíamos hoy, ¿no? De que quizás un hombre pecó al principio y quizás por eso hoy tú eres pecador, pero un hombre, alguien que se hizo hombre, un Dios que se hizo hombre, dio su vida para que tú dejaras las ataduras del pecado, dejaras de ser esclavo del pecado, para que seas completamente libre